Seguimos la conferencia de Rafael Enciso titulada Construcción del Sistema de Abundancia en los Pueblos Indígenas del Amazonas. Presenta una propuesta innovadora que impulsa la autosuficiencia económica y cultural en las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana, como asesor del Programa Especial de Economías Propias de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana, OPIAC. Enciso ha trabajado para integrar los principios económicos ancestrales con enfoques sostenibles y respetuosos del medio ambiente. El sistema de abundancia que promueve OPIAC se basa en la condición indígena, donde la abundancia representa bienestar y equilibrio con la naturaleza y se opone a la idea de escasez que impone el sistema económico convencional. Este enfoque enfatiza la autosuficiencia a través de la soberanía alimentaria, el uso de prácticas agrícolas tradicionales como la chagra o huerto indígena y la preservación de semillas nativas y especies endémicas para proteger la biodiversidad. Así que él hoy nos hablará de la construcción del sistema de abundancia en los pueblos indígenas del Amazonas. Así que recibamos con un fuerte aplauso al señor Rafael Enciso. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Quiero presentarle un saludo y agradecimiento a los organizadores de esta primera cumbre internacional, conocimiento ancestral e inteligencia artificial, que ya hemos estado viendo la extraordinaria importancia que tiene y el aprendizaje que han tenido los líderes indígenas de Guainía, que ha sido excelente, 22 líderes indígenas de la Guainía que han sido formados en inteligencia artificial y se ve el aprendizaje tan extraordinario que han tenido y van a desempeñar un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con la defensa de la vida, de la Amazonía y el desarrollo del sistema de abundancia del cual vamos a hablarles. Quiero también saludar a algunos invitados internacionales que se encuentran acá. Muchas gracias por venir. A Roberto Campos, líder de la red de turismo indígena de Teotihuacán, México. Gracias por venir. A Belkis Herrera, que es asesora del senador Julio César Estrada, miembro de la OPIAC, que vino también en un equipo. Al doctor Sergio, ¿cómo es tu apellido? Sergio Vallejo, que también vino con un grupo de doctores y de ingenieros de acá del Valle. Y bueno, sí, ahí está María Alejandra Montes, que es la responsable de quejas y reclamos de RSPO para África y América Latina, que vino también con su jefe y con otro invitado. Muchas gracias por estar aquí. Bien, entonces, lo que yo voy a plantear es, inicialmente quiero partir de una contextualización de este tema, construcción del sistema de abundancia de los pueblos indígenas de la Amazonía. A ver cómo paso aquí. ¿Cómo se va pasando? Pero no conozco esto. Aquí, hacia allá. Pero mira, creo que si hacia allá, los películas hacia allá. Sí, bueno. Mira, caso tal de que no funcione, ya saben que listo. Con el pico. Adelante, atrás, y este es el láser. Ajá, a ver. Ok, ahí ya está pasando. Bien, entonces, antecedentes cercanos. Es el convenio de cooperación número 014 de 2024 entre la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, OPIAC, Programa Especial de Economías Propias y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y Colombia Productiva, que es uno de sus entes de apoyo. Son acuerdos entre la OPIAC y el Gobierno Nacional en el marco de la consulta previa, libre e informada para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que han hecho posible este convenio. Aquí quiero presentar una imagen muy significativa de la situación actual del planeta Tierra y la humanidad. Entonces es para contextualizar esto que estamos impulsando, que estamos empezando a ejecutar, cuál es el contexto histórico, cultural y económico y tecnológico en que nos encontramos. En el círculo más amplio pueden encontrar que dice contaminación ambiental,
calentamiento y cambio climático global. Absolutamente todos los seres que vivimos en esta madre tierra, en este único planeta que podemos habitar por ahora, estamos afectados por este fenómeno, resultado y producido principalmente por la misma acción de los seres humanos por primera vez en su existencia en este planeta. Seguidito más abajo encontramos la globalización de la producción, las comunicaciones y el transporte y la inteligencia artificial. A los dos lados, izquierdo y derecho, pueden ver los satélites artificiales, que son pues uno de los instrumentos o el principal instrumento y más poderoso para la transmisión de comunicaciones y el desarrollo de la inteligencia artificial. Un poquito más abajo, pues somos alrededor de 8.300 millones de seres humanos que habitamos este planeta y que tenemos que convivir, ponernos de acuerdo para ver cómo logramos sobrevivir y también cómo salvamos a nuestra madre tierra que nos ha dado la vida, que nos proporciona todos los recursos para la existencia y que la humanidad o una parte de ella ha ido aniquilando prácticamente en los últimos 300 años principalmente. Al lado derecho podemos encontrar el tema de la crisis financiera y económica que atraviesa el planeta y la humanidad, crisis ambiental, crisis alimentaria, crisis sanitaria y guerras. Y ahí en el centro pueden ver pues, el tema de los cohetes nucleares que ponen en peligro la existencia misma del planeta y que pueden destruir el planeta y la vida de miles de millones de seres humanos en cuestión de minutos. Y ahora mismo están en desarrollo, ya desde hace algunos años, varias guerras, una de las más graves y peligrosas, la de Ucrania, donde hay una confrontación entre dos grupos de países y sectores económicos, culturales y políticos diferentes, que es todo el occidente, encabezado por Estados Unidos y la OTAN, y el otro grupo que es Rusia, que también tiene aliados muy poderosos como China, Irán, y una buena parte de la humanidad está ahí vinculada. Entonces, hay una confrontación que tenemos que ver cómo contribuimos a pararla. No es solamente el tema del cambio climático, todo, absolutamente todo, está vinculado y tenemos que tener esos aspectos muy en cuenta. Y entonces eso es una manifestación del predominio del militarismo imperialista, cómo subyugar a unos pueblos a través de las armas, a través de la fuerza militar, a través de diferentes formas de imposición, que es algo que ha sido bastante corriente, digamos, desde los últimos 500 años en este planeta, desafortunadamente, y que en Colombia nos ha pegado supremamente duro, porque la guerra que hemos vivido durante los últimos 70 años, digamos, a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, pues nos ha afectado a todos. Tenemos alrededor de 10 millones de víctimas de nuestro país, y millones de desplazados, cientos de miles de muertos y desaparecidos, y ahorita vamos a ver también lo que ha pasado con los pueblos originarios, particularmente los de la Amazonía. Y tenemos también como una manifestación de todo esto, la pandemia mundial de COVID-19, cosa que jamás había visto ni presenciado y sufrido la humanidad. Entonces, todo esto son puntos de alerta muy, muy importantes que nos dicen, tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo ya. Si no, podemos desaparecer. Bueno, entonces aquí con esta imagen traté de ilustrar, como pueden ver, ahí está la Suramérica, en el contexto mundial, en el mapa mundi, y cómo todo lo que allí ocurra, particularmente en la Amazonia, pues tiene un efecto tremendo en todo el planeta a través del clima, de la regulación del clima, del tema de las aguas, de los ríos voladores, que son vitales pues para
para los ecosistemas del mundo, no solamente de Colombia, sino de todo el planeta. Aquí hay una visión histórica de la trayectoria de los pueblos indígenas amazónicos de Colombia. En el primer círculo vivieron en armonía con la naturaleza durante 12.000 años. Crearon conocimientos y desarrollaron prácticas de importancia esencial para la humanidad hoy, y 12.000 años sin alterar los ecosistemas. En el del centro, a partir de hace 530 años, con la invasión europea a las Américas, se produjo la invasión a los territorios indígenas en América. Y los resultados hasta el día de hoy: esclavización y destrucción de la mayoría de los pueblos indígenas y saqueo y destrucción de la naturaleza. El sistema de economía propia de los pueblos indígenas complementará y fortalecerá los sistemas que ya han logrado crear. ¿Cuáles son esos sistemas? Son, al lado derecho se puede ver los 3 circulitos: sistema de gobierno y justicia propia, que ya existe; sistema de educación propia; sistema de salud propio, y a esto se está pensando cómo se incorpora como una forma complementaria el sistema de abundancia de economía propia de los pueblos indígenas amazónicos. Esta es una lucha que inició hace 530 años, una historia desde la misma penetración de los europeos a América. Son 530 años de lucha y resistencia, no es cualquier cosa, en donde absolutamente todos sus derechos fueron desconocidos y fueron considerados igual o peor que animales porque fueron esclavizados. Y sus derechos solamente fueron reconocidos con la Constitución de 1991 por primera vez, el reconocimiento de los derechos de los pueblos étnicos, de los pueblos originarios en Colombia. Y luego, hacia 1993, se creó como un desarrollo de esta Constitución, pero no una dádiva, sino que eso significó una lucha enorme de los pueblos indígenas de todo el país, que tuvieron que movilizarse por todas partes y tomar incluso la Cruz Roja Internacional en Bogotá para hacer que sus derechos que habían sido establecidos en la Constitución fueran reconocidos de una forma real y no se quedaran en el papel. Y a partir de allí entonces se creó la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas, que es un espacio de concertación entre las organizaciones nacionales indígenas más importantes de todo el país y el gobierno nacional. Y por tanto allí cualquier ley, cualquier norma, cualquier resolución que tenga que ver o que impacte los territorios o derechos de los pueblos indígenas tiene que ir a esa mesa de concertación. De lo contrario, no es legal y queda en un marco de violación de los derechos establecidos en la Constitución de Colombia. Y luego, hacia 1995, se creó la Mesa Regional Amazónica como un espacio de concertación especial entre los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana y el gobierno nacional. Entonces, todo esto, pues es, digamos, la proyección estratégica e histórica de la lucha de los pueblos indígenas, y además esa es una lucha que no es solamente por ellos mismos, sino que ahora lo podemos ver con más claridad, es la lucha por la sobrevivencia de la Amazonía y de la Madre Tierra, es una lucha por toda la humanidad de la cual hacemos parte. Aquí hay algunos antecedentes del siglo XX. Quizás algunos no conocen esa parte de la historia o la conocen muy fragmentarmente porque siempre nos la han negado, la han ocultado. Voy a tratar de leer muy rápidamente, pero caucho y otros tráficos, un siglo de violencia contra indígenas amazónicos de Colombia. Esta foto es ubicada en La Chorrera. En esta humilde vivienda los caucheros esclavizaron, torturaron y esclavizaron a miles de indígenas por la fiebre del caucho.
una fiebre del caucho que fue impulsada hacia finales del siglo por el invento y la producción de automóviles en serie, principalmente en Estados Unidos e Inglaterra, y necesitaban el caucho para las ruedas de estos aparatos. Entonces, muchas de las tecnologías inventadas en los centros de desarrollo industrial y económico del mundo han tenido un impacto inmenso en los países de África, Asia y América Latina, que tienen ingentes bienes de la naturaleza. Y eso pues ha resultado como una maldición. Entre mayor riqueza exista, mayor el riesgo de ser sometidos a la violencia para saquear esos recursos y llevárselos para sus propios intereses. Voy a leer algunos pedacitos de esto. Hacia finales del siglo XIX, antes de la llegada de la Casa Arana para la explotación del caucho, se estima que la población indígena en la Amazonía colombiana era de alrededor de 70.000 a 100.000 personas, pertenecientes a etnias como los huitotos, boras, ocaimas y muinanes. Durante el periodo de auge cauchero, que comenzó en 1903 con la fundación de la Casa Arana en La Chorrera, era una empresa peruana, se emitieron actos de violencia extrema y explotación forzada, lo que resultó en un genocidio que costó la vida a aproximadamente 60.000 indígenas. Para el momento en que la Casa Arana fue retirada, solo sobrevivieron unos pocos de ellos, muchos de los cuales buscaron refugio en Perú y en las zonas más alejadas. Entonces, imagínense el asesinato de 60.000 personas sobre una población total de 100.000, que es más o menos el cálculo más grande que aparece allí. Es el 60% de toda la población. Es algo como si a la población colombiana, que somos 55, pero para facilitar el cálculo, calculemos 50 millones de personas, fuéramos exterminados 30 millones de la población colombiana. Esa es la envergadura del genocidio que se cometió en la Amazonía. Paraíso del Diablo. Hacia finales del siglo XIX, la Casa Arana era propiedad del empresario y político peruano Julio César Arana. Allí los colonos se instalaron para satisfacer la demanda de neumáticos, principalmente en Reino Unido y Estados Unidos, bajo un régimen de horror que quedó consignado en crónicas de la época. Walter Vanderburg, un ingeniero estadounidense que trabajaba en la construcción de ferrocarriles a comienzos del siglo XX, describió en su libro El Paraíso del Diablo cómo los indígenas eran obligados a trabajar día y noche, azotados hasta que sus huesos quedaban expuestos en carne viva, se les dejaba morir, comidos por gusanos o como alimento de los perros. Eran castrados, mutilados, crucificados, violados y torturados con fuego y agua. Cuando los caucheros se fueron, quedaron unos 5 ancianitos del lado colombiano y otros pocos más huyeron hacia Perú. Dice Benito Tetellé, un anciano de 78 años con traje típico y rostro pintado con figuras. Esto es una cosa dantesca, ese es el horror de los horrores. Y bueno, y de ese horror de los horrores están renaciendo los pueblos indígenas amazónicos. Por eso quería yo presentarles esto para que se comprenda el contexto en el cual esta propuesta de construcción del sistema de abundancia indígena amazónico tiene un valor inmenso y es resultado de un valor inmenso y de una lucha inmensa de los pueblos amazónicos. Principales efectos de la explotación cauchera en la Amazonía colombiana. 1. Desintegración social y pérdida de población. La violencia y las condiciones de esclavitud impuestas por los caucheros llevaron a la desaparición de familias y clanes enteros, afectando íntegramente la demografía y debilitando a sus culturas, organizaciones sociales y culturales. 2. Transformaciones económicas.
La economía indígena, que antes dependía de la caza, pesca, agricultura y comercio local, fue reemplazada por una economía extractiva orientada exclusivamente hacia el caucho. Las comunidades indígenas fueron forzadas a recolectar caucho bajo condiciones de esclavitud, perdiendo su autosuficiencia y viéndose obligadas a depender de los caucheros para obtener alimentos y bienes básicos. Esta dependencia minó sus sistemas tradicionales de producción y consumo y convirtió su territorio en un campo de, bueno, no entiendo muy bien lo que dice ahí, bueno, en un campo de tal cosa y de recursos, destruyendo sus condiciones de vida. Es que el tema es que esto al proyectarlo se deforma, desafortunadamente, si no está en el computador. Entonces les pido disculpas por esos errorcitos, pero supongo que se entiende lo más importante. Tercero, impacto político y pérdida de autonomía. La llegada de empresas caucheras como la Casa Arana introdujo un sistema de control externo que desintegró la estructura política y organización de las comunidades indígenas. Estas empresas impusieron normas y prácticas de explotación que reemplazaron la autonomía de las comunidades sobre sus territorios. Las autoridades indígenas fueron forzadas a obedecer a los caucheros y muchos líderes comunitarios fueron asesinados o cooptados para facilitar el dominio sobre sus pueblos. Esta pérdida de autonomía redujo significativamente la capacidad de las comunidades para tomar decisiones propias y defender sus tierras, debilitando sus sistemas de gobernanza tradicional y promoviendo un régimen de sumisión y dependencia. 4. Consecuencias culturales. La explotación del caucho devastó la vida cultural y espiritual de las comunidades indígenas en la Amazonía. Los pueblos Huitoto, Bora, Ocaina y Muinane, entre otros, vieron cómo sus prácticas tradicionales fueron reprimidas y sus sistemas de vida colectiva alterados. Y por supuesto sus sistemas de conocimiento también estuvieron en riesgo de ser totalmente aniquilados. Los caucheros prohibían o desconocían las ceremonias y rituales indígenas, lo que interrumpió la transmisión de conocimientos ancestrales y debilitó la cohesión social. Este proceso no solo eliminó familias y clanes, sino que también implantó un trauma colectivo, ya que los sobrevivientes quedaron profundamente marcados por las experiencias de violencia y explotación. Estas cicatrices culturales continúan influyendo en las generaciones actuales y muchas de las prácticas culturales han debido ser reconstruidas con el tiempo a medida que las comunidades buscan recuperar su identidad y dignidad. Me acuerdo que el domingo pasado, en la zona verde, precisamente estaba en una maloca de la OPIAC. Entré y me encontré con Belkis Herrera, que está aquí presente, y entonces estaba coordinando, digamos, y ella fue conferencista principal allí, hablando sobre la Universidad de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, que es una propuesta que están articulando con mucha fuerza. Y allí, uno de los sabedores que se encontraba allí dio una charla y explicaba, bueno, es que a veces mezquinamos el conocimiento, pero eso tiene sus razones. Pero ¿cómo no va a tener sus razones con todo esto que les estoy contando? ¿Con qué sentido de confianza pueden los indígenas relacionarse con la gente de fuera, de la que únicamente recibieron durante centenares de años y principalmente el último siglo o los últimos 120 años, la esclavización, la violencia, la tortura, la desaparición? Pues por supuesto que tienen que desconfiar. Entonces, esto que estamos construyendo, que es una forma de articulación consciente, planificada, entre dos culturas y dos formas de producción y de vida,
es algo extraordinario que no se había dado nunca antes en la historia de nuestro país. Y bueno, quería valorizar ese aspecto. Y la forma como los jóvenes indígenas, por ejemplo, los 22 líderes que recibieron formación en inteligencia artificial por parte de Planet Nature, inteligencia artificial, que dirige María Fernanda González como presidenta, y el doctor Iván Vilar como vicepresidente, han hecho un trabajo extraordinario y quiero reconocer eso y quiero felicitarlos. Entonces, esas personas pues han, digamos, superado esa desconfianza y aceptan que una parte de científicos de fuera pues puedan relacionarse con ellos y han abierto sus corazones y su inteligencia para recibir esa formación y ya vemos que la están aprovechando muy bien. Entonces tenemos que ser muy éticos y muy responsables y corresponder muy bien a la confianza que nos dan los compañeros indígenas. 5. Afectación ambiental. Los efectos ambientales han persistido hasta ahora, mucho después de la retirada de los caucheros, dificultando la recuperación natural del bosque y obligando a las comunidades a adaptarse a un entorno degradado. La pérdida de cobertura vegetal también contribuyó a la erosión del suelo y el cambio en los patrones hídricos, alterando el equilibrio del ecosistema amazónico. Las consecuencias de la explotación del caucho en la Amazonía colombiana siguen resonando en la actualidad, por lo que las comunidades indígenas redoblan esfuerzos para preservar y recuperar sus territorios, restaurar el medio ambiente y revitalizar sus culturas y prácticas tradicionales. Este período representa uno de los capítulos más oscuros de la historia de la región, pero también un recordatorio de la resiliencia y la capacidad de recuperación de las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana. La explotación cauchera en la Amazonía colombiana, liderada por empresas como la Casa Arana, dejó profundas afectaciones en las comunidades indígenas y en el entorno. Además de la devastación poblacional y cultural, el legado de este periodo sigue impactando las políticas de derechos humanos y protección ambiental en Colombia. Las comunidades indígenas actuales descienden de los sobrevivientes. Descendientes de los sobrevivientes continúan luchando por el reconocimiento de sus derechos territoriales, por la preservación de su cultura y por la reparación de los daños que aún persisten en sus territorios. Y este convenio que se firmó con el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es un pequeño reconocimiento de esto. Es una forma también de resarcir o empezar a resarcir los gigantescos daños ocasionados por los gobiernos que permitieron hacer todas estas atrocidades y también de la violencia de que han sido víctimas durante los últimos 70 años. Prácticamente toda la población indígena de la Amazonia es víctima del conflicto armado en Colombia. Y entonces, por eso también dentro de este convenio se establece que cuando menos la mitad de los integrantes de las 300 unidades de economía o de producción indígena que se van a fortalecer sean víctimas de la violencia, estén reconocidos como víctimas, por una forma de resarcirlos a ellos. Y también que cuando menos la mitad de los líderes de estas unidades de producción indígena sean conformadas por mujeres. Entonces es una forma también de fortalecer el rol, el papel y de reconocer el papel que han desempeñado las mujeres como protectoras y restauradoras de la naturaleza.
La explotación cauchera en la Amazonía colombiana, liderada por empresas como la Casa Arana, dejó profundas afectaciones en las comunidades indígenas y el entorno. Además de la devastación poblacional y cultural, el legado de este periodo sigue impactando las políticas de derechos humanos y protección ambiental en Colombia. Las comunidades indígenas actuales, descendientes de los sobrevivientes, continúan luchando por el reconocimiento de sus derechos territoriales, por la preservación de su cultura y por la reparación de los daños que aún persisten en sus territorios. Bueno, esta lámina ya la había leído, pero ahora está un poquito más grandecita y vale la pena. Bueno, la construcción y validación de la estrategia de fortalecimiento de 300 unidades productivas de la Amazonía colombiana y construcción del sistema de abundancia de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana fue posible gracias a los esfuerzos de la OPIAC y a los mandatos y orientaciones de las autoridades y delegaciones indígenas amazónicas, representantes de sus estructuras organizativas propias. A ellas y ellos nuestro reconocimiento por sus valiosos aportes, por sembrar su pensamiento y asumir la responsabilidad de hacer parte de la implementación y puesta en función de este convenio que camina hacia la dignificación de la vida en la Amazonía colombiana y hacia la defensa y conservación de la humanidad y de la vida de la madre tierra. Un poquito más adelante vamos a ver cómo a lo largo de 3 encuentros fue construida esta estrategia, que no solo inicialmente se planteaba cuál era la estrategia para cumplir con el convenio y fortalecer 300 unidades de producción indígena de los 6 departamentos, lo cual es muy poquito. Pero en estos 3 encuentros donde se socializó el convenio con el gobierno nacional, se encontraron algunos elementos súper importantes por los cuales se decidió avanzar mucho más allá, hacia la construcción o reconstrucción del sistema de abundancia indígena de los pueblos amazónicos, y no solamente quedarse en fortalecer 300 unidades de producción indígena. Y esas 300 unidades, como era un convenio con un ministerio que tiene unas funciones específicas, solo abarcan el tema de artesanías, productos transformados, o sea, pequeñas formas de agroindustrias, que no son industrias, sino bueno, transformación de fibras naturales, digamos, y servicios al turismo. Solo esas 3 cosas. Pero nosotros decidimos que todo ese trabajo que íbamos a hacer iba a ser la base, digamos, la cuota inicial para ir por todo. Ir por todo es reconstruir el sistema de abundancia de los pueblos indígenas de la Amazonía, que no es solamente un tema productivo, sino es la reproducción y la utilización y el respeto de sus sistemas de conocimiento propio. Es toda su cosmovisión, es el respeto y la revitalización de su ley de origen, de cada uno de los 64 pueblos indígenas de la Amazonía. Y bueno, y ahí vamos a ir viendo más adelante todo el significado que esto tiene. En 3 encuentros de 4 días cada uno en la Casa de Pensamiento de la OPIAC, en la Mesa Cundinamarca, durante los meses de mayo, junio y julio de 2024, con consultas a las organizaciones departamentales que culminaron con la protocolización del documento en la Mesa Regional Amazónica MRA, que es un acuerdo firmado entre 2 gobiernos, el gobierno de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, representado por la OPIAC, y el gobierno nacional. Entonces, no voy a leer cada uno de ellos, pero esta presentación va a quedar para los que los quieran leer, pero estos mayores y mayoras, sabedores y autoridades indígenas se desplazaron desde los confines de sus territorios para llegar hasta Bogotá, y de allí ir a la Casa de Pensamiento a meternos en un evento que duró 4 días, en los que ellos nos dieron las orientaciones principales a los miembros del equipo técnico de la OPIAC, que es un equipo conformado por indígenas
y por no indígenas, o sea, algunos formados en la cultura occidental, como es el caso mío, pero pues que he asumido también la defensa de los intereses de los pueblos de nuestro planeta y de Colombia, y en este caso particular de los pueblos indígenas amazónicos. Entonces aquí está la foto de Amazonas y ahí está la lista de personas de carne y hueso que con sus conocimientos, su cultura y su abnegación contribuyeron a construir esta estrategia. Aquí están los de Caquetá, aquí están los de Guainía, aquí están los de Baupés y por supuesto sus territorios, aquí están los de Guaviare y aquí están los de Putumayo. Entonces son los 6 departamentos que conforman la región amazónica colombiana y que incluyen a 64 pueblos indígenas y más o menos el 45% de todo el territorio nacional. No es cualquier cosa. ¿Qué se hizo en los 3 encuentros del equipo técnico de la OPIAC con las autoridades, sabedores, sabedoras, y mayores y mayoras de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana? En el primer encuentro, presentación de la sistematización de lo formulado, o sea, del convenio formulado. Ahí hay un errorcito. Diagnóstico y caracterización de las actividades económicas capitalistas y de las actividades económicas de los pueblos indígenas en cada uno de los departamentos. Necesitamos saber qué ocurre en cada departamento, son territorios inmensos. ¿Cuáles son las actividades económicas, capitalistas, mercantiles que allí funcionan con una lógica y una dinámica concreta, orientado concretamente a la ganancia y la acumulación de capital? Porque no hay actividad capitalista que no se mueva fundamentalmente con ese propósito. Por supuesto, tiene que producir algunos bienes y servicios que la gente necesita porque si no, no podrían venderlos. Pero su objetivo principal es la ganancia y la acumulación de capital, salvo algunas excepciones, donde sí hay también algunos empresarios con unos niveles de conciencia y de ética importantes. ¿Y qué hacen los pueblos indígenas en medio de esas condiciones? ¿Y cómo se interrelacionan unas con otras? Si es que existe alguna forma de interrelación. Cartografía económica y social elaborada por los equipos de cada departamento. Tenemos muchas fotos que después podríamos compartir, pero por falta de tiempo no las pude incluir aquí. Catumare o canasto de saberes sobre el concepto de economía. O sea, les preguntamos, bueno, ¿qué es lo que ustedes entienden por economía? Y van a ver lo que pasó. Elaboramos una matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de las actividades de producción indígena de cada departamento. Sobre ese tema del concepto de economía, ahorita van a ver, es algo supremamente interesante. Ninguno de los 64 pueblos indígenas tiene ese concepto de economía. No existe. Y entonces, bueno, una reflexión, ¿por qué no existe? ¿Qué cosa más extraña? Y bueno, y entonces yo empecé a reflexionar sobre ese tema, porque durante 30, 40 años, pues he estudiado también temas de historia, de antropología, de arqueología, a nivel no solo de Colombia, sino del mundo. Entonces, bueno, ahí logramos llegar a algunas conclusiones de por qué eso. Y esa parte también las voy a presentar. En el segundo encuentro, socializar por parte del equipo técnico la propuesta de sistematización y conclusiones de lo elaborado por las autoridades, sabedores y líderes indígenas en el primer encuentro. O sea, se realizó el primer encuentro, recogimos toda la información, todo lo que allí se habló, todo lo que allí se dijo, todo lo que se dibujó. Son una belleza los mapas que ellos hicieron, súper hermosos. Todo eso lo tenemos como para el museo de la OPIAC. Presentar para su debate la propuesta de estrategia para fortalecer 300 unidades de producción indígena y de construir el sistema de abundancia de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Es decir, lo que elaboramos en el equipo técnico durante un mes, aprovechando toda la información y todas las orientaciones que ellos nos dieron.
Recibir todas las propuestas de ajustes para la elaboración final de la propuesta de estrategia. Luego, recibir las propuestas de unidades indígenas a fortalecer por parte de los delegados indígenas de los 6 departamentos. Por cierto, me acabo de acordar que Belkis estuvo en algunos de ellos, dando aportes importantes. En el tercer encuentro, presentación en espacio autónomo, o sea, donde no estaban los miembros del gobierno, sino solamente las delegaciones indígenas. Por parte del equipo técnico les presentamos a ellos la propuesta de criterios para seleccionar las 300 unidades de producción indígena a ser fortalecidas en la ejecución del convenio con Colombia Productiva. Selección de 50 unidades por cada departamento y aprobación de la estrategia a ser presentada en la Mesa Regional Amazónica. Es decir, en el tercer día de ese encuentro, donde ya iban los delegados del gobierno, o fueron los delegados del gobierno. Presentaron reunión de la Mesa Regional Amazónica, MRA, con delegados del gobierno nacional y delegados de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana para su validación, la estrategia para fortalecer 300 unidades de producción indígena y construir el sistema de abundancia de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, así como la lista de las unidades a ser fortalecidas en el marco del convenio, todo lo cual fue aprobado por consenso. Eso fue extraordinario y sumamente satisfactorio, ver cómo sí es posible llegar a acuerdos, convenios por consenso, donde esté los delegados y el gobierno indígena y otros, y la participación de los delegados del gobierno nacional. Aquí sobre los conceptos de economía y abundancia, algunas de las reflexiones a las cuales llegamos. ¿Por qué no existe ese concepto de economía en ninguna de las lenguas indígenas? La palabra economía proviene del griego oikonomía, oikos, significa casa o hogar. Nomos significa administración. Originalmente el término se refería a la administración de la casa o el manejo de los recursos del hogar. Con el tiempo su significado se amplió para abarcar la gestión y distribución de recursos. Al lado derecho, una pequeña explicación. Surge en Grecia, ubicada en Europa, en la zona templada del norte, donde hay estaciones y escasez en el invierno. No hay agricultura, no hay producción de alimentos prácticamente durante ese periodo, por lo que es necesario acumular para sobrevivir en ese tiempo. Ello deriva con los siglos hacia la acumulación de capital. Entonces va surgiendo el concepto de administración de recursos por escasez para los tiempos en que no se produce, acumulación, y esa acumulación se deforma con el tiempo hasta llegar a las aberrantes situaciones que tenemos hoy en día, donde prácticamente 500 empresas transnacionales se han adueñado del mundo y de todos sus recursos y de todos los recursos financieros y de todo tipo que existen. 500 empresas o conglomerados del mundo se adueñaron de todo, y prácticamente son ellos los que toman las decisiones fundamentales y los que no han tomado las decisiones oportunamente para impedir o mitigar el cambio climático que ya está llegando a puntos de irreversibilidad. O sea que esa responsabilidad, no que nos vengan a decir que es que toda la humanidad somos responsables. No, toda la humanidad sí somos víctimas, pero no todos somos responsables. Hay unos más responsables, y esos más responsables son los que tienen la capacidad de tomar decisiones que afectan a toda la humanidad. El concepto de economía no existe en ninguno de los 64 pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. El concepto que existe es el de abundancia, porque es lo que siempre existió en la Amazonía hasta que penetró la colonización y el capitalismo. La abundancia de la Amazonía, la abundancia de los ríos, la abundancia del oxígeno, la abundancia de las plantas, y está todo el año, siempre ha estado ahí presente. Por eso no necesitaban acumular nada, porque siempre ha estado ahí. Entonces, ahí no hay estaciones, no hay primavera, otoño,
invierno, verano. No existe eso. Existen tiempos de agua, de más agua o menos agua, pero en todos los tiempos hay abundancia. Entonces, esa es la explicación particularmente que yo le doy a por qué no existe ese concepto de economía en sus lenguas. Algunas prácticas extractivistas que afectan y destruyen la Amazonía. Ahí tenemos un mapa. Prácticamente todo el país fue entregado en concesiones petroleras y mineras, muchas de las cuales se han ejecutado y otras que todavía están sin ejecución, que ocasionaron que las poblaciones, no solamente indígenas, campesinas y de todo tipo, nos movilizáramos en defensa de la vida, porque todo este extractivismo está destruyendo los ecosistemas y afectando profundamente las condiciones de vida de la población. Entonces, ¿cuáles son ellas? Algunas: el petróleo y la economía, la minería legal e ilegal, la industria maderera con deforestación, la ganadería extensiva, el narcotráfico, los monocultivos, la agroindustria de gran escala y la agricultura con agrotóxicos o fertilizantes químicos, digamos también, pero también venenos, fungicidas. Todo eso es una industria y una economía de la muerte, no de la vida. La extracción de animales para el contrabando, solamente para mencionar algunos. Y entonces de estas cosas hicimos un análisis con las autoridades indígenas. Van a ver lo que ocurrió. Como resultado de esto, entonces construimos ahí pueden ver en la gráfica, digamos, utilizando también como instrumentos que ellos han utilizado durante milenios, que es como de la yuca brava, pues tiene algunos componentes que pueden ser dañinos si no se utilizan correctamente. Y entonces si alguien se come esa yuca brava, pues se intoxica, se muere. Y desarrollaron formas para separar lo que puede ser dañino de lo que es benéfico. Y entonces de eso dedujimos, bueno, hay que hacer lo mismo con este sistema de abundancia que vamos a construir, que es una forma de articulación entre dos culturas y dos formas de vida y dos formas de producción. Entonces vamos a separar lo que es nocivo. Hay que aplicarle una forma de separación. Entonces se construyeron unas salvaguardas. ¿Qué cosas entonces no deben entrar a los territorios indígenas? Sí, una forma de articulación, pero hay cosas que no deben entrar. ¿Cuáles son esas cosas? Los monocultivos, por ejemplo, porque destruyen la diversidad biológica, destruyen los ecosistemas, destruyen muchos animales. Tampoco deben entrar los agroquímicos, que son cancerígenos. Eso ya lo sabemos y lo sabe la ciencia desde hace mucho tiempo, y sin embargo nos lo siguen vendiendo porque les da mucha ganancia. No les importa matar a la gente, no les importa que se enfermen de cáncer, que nos dé diabetes, que nos dé todo tipo de enfermedades, porque para eso entonces después nos van a vender los medicamentos producidos por las mismas transnacionales que generan esos agroquímicos. Y supuestamente para que matar los animalitos que se reproducen o los insectos que se vuelven supuestamente plaga, como una forma de destruir esos monocultivos, porque la naturaleza siempre produce formas de defenderse. Entonces, los monocultivos generan desequilibrio de los suelos, desequilibrio del ambiente de muchas formas, y generan entonces que los insectos que vivieron ahí durante siempre se proliferen y se vuelvan plaga para que se coma esos cultivos, para destruirlos. Es una forma de defensa de la naturaleza. Y entonces, ¿qué hacen las mismas transnacionales? Pues hacen lo siguiente. Entonces producen venenos para matar esos insectos. Y esos venenos entonces nos ponen a que nosotros mismos los apliquemos y después nos comemos esos alimentos todavía reforzados, repotenciados con más veneno, que nos van a enfermar más todavía. Y ellos ganen más plata y ganen más plata. Ese es el ciclo, digamos, de eso que se llamó la Revolución Verde, desgraciadamente. Otros aspectos que no se quiere que penetren ahí: las plantas genéticamente modificadas, que también producen daños terribles.
y que hacen dependientes a los productores de las transnacionales. Un ejemplo, la Monsanto. Otras cosas que no se quiere que entren: la ambición desmedida, la acumulación, las desigualdades sociales, y así un conjunto de cosas. Por eso hay unas salvaguardas y quedaron establecidas y protocolizadas en la Mesa Regional Amazónica. Entonces acá, todo esto con el propósito pues de construir el sistema de abundancia de los pueblos indígenas amazónicos como articulación consciente y planificada entre dos culturas y formas de producción, la occidental capitalista y la de los pueblos originarios, para beneficio de la humanidad y la madre tierra. No sé qué tiempo me quede, por favor, para no quitarle a los que vienen después. ¿Puedo disponer de unos 5 minuticos? Sí, todavía. Bueno, gracias. Bueno, acá entonces, ¿qué es? Aquí, una de las cosas que encontramos es que construimos, digamos, como parte de la estrategia, es una economía circular. Esta gráfica no es circular, pero esta siguiente sí. Pero es más fácil leer la anterior para mí. Entonces están ambas, pero es economía circular. Que se construye con el propósito de que todas las cosas y procesos que ocurren en una fase o en un tipo de actividad puedan ser aprovechados completamente en la otra, o en la otra, y que no haya residuos que se conviertan en basura o en aspectos contaminantes o destructivos de la vida. Entonces aquí tenemos la economía circular. No alcanzo a leer. Bueno, en la primera parte a la izquierda, entonces, bueno, en el centro, perdón, vamos a empezar por el centro. Entonces, el centro de toda la estrategia económica es el fortalecimiento de la chagra, donde los pueblos indígenas realizan la agricultura, la producción de alimentos y materias primas, también la cría de pequeños animales o el aprovechamiento de pequeños animales, y allí también se desarrolla en buena parte la pesca, la cacería, o también se puede hacer la piscicultura. Pero no solamente ocurre eso, es en la chagra donde se realiza la transmisión de conocimientos, donde los abuelos y las abuelas ayudan a la formación de los niños y niñas que van con ellos a trabajar. Entonces no tienen esa separación de que los niños van a estudiar por allá en un colegio separado de los lugares productivos, separado de la naturaleza. Por eso la concepción y la cultura que ellos tienen de amor y respeto a la naturaleza es inmenso. Y el respeto que también tienen por sus abuelos y abuelas es muy grande. Entonces, en el centro está la chagra, de la cual siempre vivieron por 12.000 años. Y hay que mantenerla, y hay que fortalecerla, hay que preservarla. Entonces, de la chagra se desprenden otras cosas. Hacia arriba, entonces, está cómo va a llegar, cómo puede llegar, o mejor, a la izquierda primero. Ahí está la parte de las familias. Entonces, como miembros de la misma comunidad, aprovechando las fibras de la chagra, entonces deben producir artesanías. Está la familia, la comunidad indígena, entonces para la soberanía y seguridad alimentaria, fibras vegetales, materiales de construcción y muebles, todo eso se obtiene de la chagra. Hacia arriba entonces pueden encontrar la idea de que los excedentes que se puedan producir allí con una producción fortalecida, pues pueden ir a restaurantes de gastronomía indígena amazónica, que además es deliciosa. De casualidad, Belkis y su mamá, que está aquí, también tiene un restaurante buenísimo en Bogotá, donde se puede ir a comer alimentos y gastronomía amazónica. Luego, una parte de ello puede ir hacia hoteles y hospedajes, porque estamos con la propuesta de que en la otra parte, digamos, de la estrategia, está la promoción del turismo internacional y nacional, que hay que hacerlo con mucho cuidado. Ya ustedes han oído y saben que es necesario tener múltiples cuidados. En Medellín, por ejemplo, se desarrolla el turismo
de pedofilia, de prostitución, el turismo sexual, una cantidad de aberraciones. Bueno, todo eso vamos a tomar las medidas para que eso no ocurra y que ese turismo y esa promoción esté en manos de los pueblos indígenas y sus organizaciones. Vamos a crear una gran agencia nacional de turismo en cabeza de la OPIAC para poder darle cobertura a todos los pueblos indígenas y articular con ellos, con seccionales en cada uno de los departamentos, o sea, como parte de un sistema completo. Y por supuesto que allí entonces necesitamos alojamientos. Entonces hay que crear hoteles o fortalecer los que existan. Y para eso también tenemos una estrategia, y es que existe la SAE, la Sociedad de Activos Especiales. Durante muchos años, muchísimos años, esta sociedad administraba lo que le incautaban a los narcotraficantes y se los devolvían, pero grandes cantidades de cosas, de miles y miles de millones de pesos o de dólares. Entonces estamos en un proceso de solicitud a la SAE para que muchos hoteles, lanchas, camiones, camionetas, medios de transporte, todo lo que pueda ser utilizado para la construcción de ese sistema, vamos a solicitarlo porque los pueblos indígenas amazónicos lo merecen y lo necesitan. Eso ya está beneficiando en buena medida a poblaciones campesinas en varias partes del país. Bueno, ahora también queremos que beneficie a los pueblos indígenas. Bueno, arriba en el centro entonces está cómo parte de todas estas cosas deben llegar a los mercados nacional e internacional, a los mercados locales y regionales. Entonces apuntamos hacia una integración de todas esas posibilidades. Y al lado derecho entonces está la agroindustria, plantas de procesamiento, que hay que hacerlas con mucho cuidado, que tampoco queremos que sean plantas enormes que afecten el ambiente, sino hacerlas cuidadosamente en tamaños adecuados, más bien pequeña y mediana agroindustria, hecha con todos los cuidados para impedir las afectaciones y dentro de esta economía circular. Y vamos a ver como unos ejemplos lo siguiente, por ejemplo, entonces, de parte de lo que se produzca en las chagras, entonces va a ir a plantas de procesamiento de frutas y tubérculos. Y entonces las cáscaras, todo lo que queda, digamos, de ese proceso, va a ir ¿para dónde va a ir? Va a ir a las plantas de procesamiento de alimentos balanceados para animales. ABA. Y entonces, ¿para qué tipo de animales? Para pollos, para cerdos, para peces, y aprovechamos todos esos residuos, pero también para producir abonos orgánicos que van a ir a fortalecer la misma chagra, las mismas chagras. Entonces, esa es parte de la economía circular. Y también, entonces, planta de procesamiento de pescado y especies menores. Y bueno, ahí ya estamos articulando con el Ministerio de Agricultura y con sus entes adscritos que se especializan, algunos de ellos en temas que tienen que ver, por ejemplo, con conservación y cuidado de semillas, Agrosavia, también tiene que ver con agroindustria. Y algunas otras cosas, como por ejemplo la institución que se dedica a los temas de pesca. Y así vamos a ir articulando con todos, y eso también es resultado de la buena voluntad y de las nuevas políticas del gobierno nacional, donde realmente sí podemos percibir cambios muy importantes, y lo agradecemos, lo valoramos y vamos a apoyar estas transformaciones. Esto es lo mismo. Bueno, aquí solamente, ya casi para terminar, entonces, cómo la reproducción de la especie humana se realiza en los territorios, abarca todas las dimensiones de la dinámica social y no solo la economía, pero esta es su base material. Esta es una gráfica que yo hice hace algunos años, y entonces es muy importante para la planificación, porque para poder comprender la realidad no podemos verla solamente con el lente del abogado, o con el lente del economista, o con el lente del ingeniero. Tenemos que ser capaces de ver esa realidad a través del lente de la multidiversidad, digamos, de la diversidad.
Y por eso entonces ahí las dimensiones de la dinámica social, no las puedo leer, está muy chiquitico, pero bueno, es la dinámica cultural en primer lugar, la política y militar, porque tenemos presencia militar de muchos tipos en todo el territorio nacional, hay que saber quién es quién y qué efecto tiene y cómo se va a comportar, etc. Está la dimensión económica, con todos sus aspectos, la social, la cultural, la ambiental, la territorial, la histórica y la internacional. Entonces, tratamos de que cada cosa que hagamos, cada uno de los proyectos, se cruce en una matriz con todas estas dimensiones para saber cómo interactúa y lograr los mejores resultados posibles. Para construir el sistema de abundancia de los pueblos indígenas en beneficio y para defender la vida de la humanidad y la madre tierra, es necesario unir los esfuerzos de los sabedores, autoridades, organizaciones y pueblos indígenas con sus sistemas de conocimiento y prácticas ancestrales, con los de los científicos altruistas que tienen los conocimientos y tecnologías más avanzadas de la humanidad, en primer lugar, la inteligencia artificial. Gracias por su atención.